Muchísimas gracias, Odili Vargas, por esa información. Nosotros en Consulta vamos a hablar sobre un tema muy importante a propósito de que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente hay alrededor de 420 millones de personas con esta enfermedad y según el mapa de la salud de Nicaragua el año pasado, se detectaron más de 139,000 nicaragüenses con esta enfermedad. Es la segunda, la que está en segundo lugar de enfermedades crónicas en nuestro país y por eso es importante que estemos siempre informados acerca de esta, obviamente qué es, cómo evitarla, cómo tratarla. Por supuesto, para hablar sobre esto tenemos acá en estudio al doctor Javier Bravo, quien nos va a dar más información y por supuesto invitarla a usted a que se conecte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua. Hola doctor, gracias por estar con nosotros y siempre acompañarnos para brindarnos esta información tan importante, especialmente el día de hoy. Gracias, Anduriña, por la invitación, ¿verdad? Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hoy celebrando, ¿verdad?, el Día Mundial de la Diabetes, un tema muy importante, puesto que la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que cada vez aumenta más. Podríamos decir que es una pandemia en la cual se han diagnosticado aproximadamente 537 millones a la actualidad y de esto un 50% probable que no se han diagnosticado. Es decir, se habla estadísticamente que probablemente ya para el 2040 ya sean más del 50 o hasta el doble de las cifras que son el día de hoy. Por supuesto no estamos exentos nosotros acá en Nicaragua. Exactamente, así es. Las estadísticas muestran en países donde hacen estudios y análisis en el cual determinan pues que realmente hay factores que te pueden llevar a la diabetes. Recordemos que la diabetes tipo 1 es uno de los tipos de diabetes que no se modifica y el paciente tiene un desorden genético de tal forma que se da el descubrimiento a temprana edad. Mientras que la diabetes tipo 2 sí tiene factores de riesgo que podemos modificar y factores de riesgo que no se pueden modificar. Por ejemplo, la edad. Un paciente mayor de 40 años o 45 años está propenso a ser diabético. Hoy en día se han descubierto ya pacientes diabéticos de 20, 25 hasta 30 años, a pesar que tienen antecedentes familiares, pero tienen factores que realmente no han modificado, como es el sobrepeso o la obesidad, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que la diabetes fue descubierto en 1921 por un canadiense médico, Frederick Banting, que extrajo, ¿verdad?, la insulina en el páncreas de perro y se dio cuenta que tenía un efecto para disminuir la glucosa. Y así trajo la esperanza, ¿verdad?, a nivel mundial, que a medida que va pasando el tiempo, pues las casas farmacéuticas han venido mejorando un poco lo que son las moléculas y de esta forma pues tenemos lo que es la parte de la insulina, que hoy en día muchos pacientes pues la utilizan enormemente y gracias a eso ha salvado muchas vidas. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un desorden metabólico que se caracteriza por ausencia total o parcial de la insulina, o sea que hay un déficit pancreático, por lo tanto el paciente no logra metabolizar lo que es los carbohidratos o los azúcares, de tal manera que estos quedan en sangre y esto te puede llevar a la aparición de la enfermedad. ¿Qué es la causa? La causa normalmente puede ser genética, ¿verdad?, una destrucción pancreática que te puede llevar meramente a la disminución de lo que es la producción de insulina, digamos un problema cancerígeno, un antecedente familiar, te lo puede desencadenar también pacientes que toman medicamentos como corticoides a largo plazo, enfermedades directamente que lesionan al páncreas y sobre todo el exceso y el sobrepeso que te puede llevar a aumento de una manera tan alta los niveles de glucosa en sangre que intoxica al páncreas y hace un efecto negativo de tal manera que el páncreas deja de producir insulina. Por eso el diabético tipo 2 lo va haciendo gradualmente. Algunas veces hemos hablado de resistencia a la insulina, es cuando el páncreas está produciendo demasiada cantidad de insulina para que su nivel de glucosa en ayuna o después de las comidas se mantenga normal, pero llega un momento que ya deja de producir de tanto estarse esforzando y de tal manera que las células beta en ese momento se van muriendo una tras otra. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos percibir en nuestro cuerpo si, por ejemplo, tal vez yo nunca me he hecho un examen de diabetes, de glucosa? Fíjate que normalmente la mayoría de los pacientes, cuando hablamos al inicio de que hay un 50% de que no se han diagnosticado, no tienen síntomas, es decir, solamente van teniendo el aumento gradual de peso, sienten que tienen dolores articulares, algunos ya tienen manchas en el cuello, en los nudillos, en las rodillas,
y puede ser algo que te llame la atención para hacerte el examen. Pero ya un paciente que te llega con el diagnóstico en la frente, que es diabético, es aquel paciente que ha perdido peso en un lapso de un mes de 30 a 40 libras. Paciente que está con mucha orinadera, deshidratado, o pacientes que debutan con un pie diabético, que de alguna manera le hicieron una limpieza de la uña, se le infestó, y cuando llegó donde el médico el azúcar le andaba entre 200 y 300. Entonces a ese momento se dio el diagnóstico. Entonces a veces aparece de una forma y a veces aparece sin sintomatología. Solamente ha habido pacientes, imagínate, que tienen familiares diabéticos, porque podríamos decir de que de 3 a 4 pacientes en la familia pueden ser diabéticos. Entonces, de alguna manera hay pacientes que se descubren la enfermedad solos. Si se toman la glucosa, se la toman al paciente y ve que andan en 500 y tal vez no tiene nada. Entonces ellos toman la curiosidad, se la toman y se dan cuenta que también ellos las andan en 200. Entonces dice, el aparato está dañado. De tal manera que cuando realmente van a la consulta y se hacen la prueba, se dan cuenta de que está sufriendo de diabetes. Entonces, hay pacientes que se la descubren de esa manera. ¿Cuál es el rango en caso del nivel de glucosa que nosotros debemos de tener, que obviamente no nos va a decir si realmente estás en un cuadro diabético? Un paciente puede tener el nivel de glucosa menos de 100 en ayuna, ¿verdad? Es lo que está estandarizado según las normativas y las guías. Ya de 100 a 125 estamos hablando de un paciente que tiene prediabetes, y mayor de 126 un paciente diabético. Esto en la glucemia en ayuna. Hay otros parámetros como es la glucemia postprandial, que es cuando el paciente ya comió y 2 horas después podemos encontrar un valor arriba de 140, ya se considera prediabético, y mayor de 180 ya se considera diabético. Y la famosa hemoglobina glicosilada, que muchos de los pacientes ya lo entienden y otros pues todavía están ahí, no logran entender de qué se trata, pero es una muestra que se hace de manera rutinaria y se hace que el paciente no necesita estar en ayuna, ¿verdad? Y eso determina un valor arriba de 6,5. El valor de 6,5 puede ayudar a que este paciente tenga la diabetes. Como podemos ver en la imagen ahí, Anduriña, sí, que no solo vemos a la diabetes como tal o el nivel de azúcar, también tenemos que ver otras condiciones que te pueden generar complicación de la diabetes, porque si tú te das cuenta, el paciente te dice, ¿de qué falleció? No murió de la diabetes, sino que murió de un evento cardiovascular, o murió de un infarto cardíaco, o murió de otra causa. Pero la diabetes es la primera causa que te puede llevar a ceguera, a amputaciones, a insuficiencia renal, y te puede llevar a infarto o accidente cerebrovascular. Entonces es importante entender, número 1, la nutrición, el ejercicio, un peso saludable. Hay que controlar a aquel paciente que tenga problemas de arteriosclerosis, problemas de lípidos, problemas de hipertensión. Hay que agregarles tratamientos que se afectan meramente en la circulación. Si el paciente fuma, pues hay que dejar de fumar, y sobre todo educación en diabetes. Por eso el lema de hoy de la diabetes, el Día Mundial de la Diabetes, es diabetes y bienestar. O sea, para vivir con diabetes, no solo ver la glucemia como tal, sino verla más allá. Es decir, no solo es tomarse la glucosa, es decir, es que yo en ayuna tengo 100, 120, yo estoy bien controlado, sino ver más allá, ver si ese paciente ya tiene problemas cardíacos, ver si ese paciente está sufriendo daños renales, ver si ese paciente está sufriendo de un pie diabético, porque los pies diabéticos se pueden clasificar, un pie de riesgo que te puede llevar a una posible amputación. ¿Esto se puede presentar a cualquier edad, doctor? A cualquier edad. Bien claro está que el diabético tipo 1 se puede dar desde el nacimiento en adelante, ¿verdad? Y el diabético tipo 2, pues ya vienen los factores asociados, que pueden darse ya desde los 20, 25, 30 años, inclusive hasta los 60, y hay pacientes que se le han diagnosticado hasta los 70 años. Como podemos ver ahí, ¿verdad? Uno de los principales factores de riesgo de lo que hemos hablado, los no modificables, ¿verdad? Es que, por ejemplo, todas las personas mayores de 45 años llevan el riesgo de padecer de diabetes, ¿verdad? Si tienes antecedentes familiares, también llevas el riesgo. Y si has tenido, pues, en el caso de los pacientes, un bebé mayor de 4 kilos. Es decir, hacer el historial clínico de la persona, y si la mamá refiere que ese niño ha tenido un peso, digamos, que su bebé era grande en ese momento, lleva el riesgo de padecer de la diabetes. Y factores modificables, que es donde quiero entrar, podemos ver las imágenes ahí. El paciente que come comida chatarra, ese paciente obviamente te puede llevar a un problema como el que estamos hablando, la inactividad física, que es muy importante, y tener sobrepeso y obesidad. Creo que estos factores casi la mayoría los maneja. Lo único que tienen temor a acercarse al médico, o tienen temor a hacerse su examen de azúcar para determinar si realmente están padeciendo o no. Hay personas que de hecho desde la mañanita consumen comida chatarra. Hablamos, por ejemplo, de
chiverías, como le llamamos popularmente. Esto obviamente a largo plazo o con el tiempo va a provocarnos una afectación que podría llevarnos a diabetes también. Fíjate que lo que tú dices es cierto, pacientes que he visto, personas que tal vez uno anda ahí caminando o anda en algún lugar, pacientes que desayunan con una bebida tipo gaseosa, ¿verdad? Desde la mañana, entonces ese paciente está propenso a la diabetes y piensa que en ese momento no le está haciendo nada, ¿verdad? Entonces ese paciente con el tiempo se va complicando más. Y hay pacientes que sufren de neuropatía diabética, de ardor en las piernas, en los pies, y no saben que son diabéticos, pero se lo están provocando con la ingesta masiva de este tipo de alimentos carbonatados que te pueden llevar a esta condición. Recordarles a nuestra audiencia de que nosotros estamos en Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua y precisamente por eso vamos a dar lectura a algunas consultas que tenemos acá. Nos consulta una de las personas que nos escribe: hola, soy hipertensa, tengo 26 años y me sale alto los triglicéridos y el colesterol y mi peso es de 80 kilos. También nos preguntan relacionado al peso acerca de cómo se hace para saber si efectivamente podríamos estar en sobrepeso. Fíjate que la fórmula internacional está relacionada al índice de masa corporal, que estamos hablando de lo que es el peso sobre la talla al cuadrado. Sería bueno que se talle, lo que le dé lo multiplica por el mismo, si es 1.75 por 1.75, y el resultado lo divide entre el peso. Si aparece mayor de 26% y llega hasta 30, estamos hablando de sobrepeso. Si ya es mayor de 30, ya el paciente está en obesidad grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo del porcentaje. Pero lo menor, o digamos lo normal, tiene que ser de 20 a 26, ¿verdad? Para más o menos orientarnos. Pero sí, eso que dice es importante, porque el paciente hipertenso que no se cuida te puede llevar a la diabetes también. Tenemos otra consulta relacionada a la diabetes y es si la disfunción eréctil la causa el diabetes 1 o diabetes 2. Las dos. Ambas. Las dos te la puede causar. Recordemos que la disfunción eréctil no es más que un trastorno del sistema nervioso que te ayuda, que te lleva los impulsos a través de los cuerpos cavernosos en el pene para que se dé la erección. También lo puede dar lo que es la parte de la circulación, lo que es la parte del colesterol y triglicéridos. Dice también acá otra persona: yo me hice el examen en ayuna, pero esto está en 95. Dice que es en ayuna, después de desayunar. Y bueno, consulta que después de desayunar, ¿cuánto es lo normal que debería de tener? Después de desayunar tiene que tener menos de 140, ¿verdad? Estos pacientes que ya tienen cercano al nivel esperado, por ejemplo, si el paciente en ayuna te dice tiene 100, ¿verdad? Y está en límite, y después de 101 ya es paciente prediabético, y en 99 es paciente diabético, entonces ese paciente es candidato a que se haga lo que se llama insulina en ayuna, para determinar si su páncreas está produciendo la cantidad adecuada de insulina para que el nivel de azúcar se encuentre en rango normal, o si se está extralimitando, si está produciendo mayor cantidad de insulina para que ese nivel de azúcar se esté manteniendo más bajo, ¿me entiendes? Entonces, si encontramos que está sobrepasándose, ese paciente ya está en resistencia a la insulina y puede ser próximamente diabético. Doctor, ¿cuándo una persona diabética llega a un proceso de amputación? Porque sabemos que lamentablemente muchas personas que lo padecen, escuchamos de que amputación de dedos, de piernas, de diferentes, de las extremidades. Sí, el grupo de endocrinólogos y el grupo de diabetólogos y de especialistas en general han creado una manera de ver eso, es la escala de Wi-Fi, que significa que se valora no solo el estado infeccioso del pie, sino que se valora también el estado de la circulación y se valora también el estado de la afectación ósea que puede tener el paciente. Entonces, valorando esos tres aspectos, circulación, infección y el estado óseo, puede determinarse si ese paciente amerita o no amputación. Antes de eso había otra escala en la que se determinaba si ese paciente tenía un pie totalmente fétido, era amputación. Pero hoy en día, si hay buena circulación y no hay compromiso óseo, se puede atacar la infección y ese paciente puede mantener su miembro. Más sin embargo, si alguno de los dedos cambia de coloración, ya se pone más oscuro o digamos más negro totalmente, ese paciente es candidato a una amputación probablemente solamente de uno de los dedos. Pero ¿qué es lo ideal de esto? ¿Cuál es el mensaje? Prevenir las amputaciones, no ayudar a las complicaciones, porque es más triste atender a un paciente que hay que amputarlo, a atenderlo, a decirle, vea,
cuídese, hágase sus niveles, controle sus niveles de glucosa para evitar llegar a las complicaciones, porque ya estando en la complicación muchos pacientes se deprimen y terminan con fallecimiento. Doctor, el tratamiento y obviamente esto ligado al estilo de vida, ¿verdad? Hábitos alimenticios, actividad física. Exactamente, como lo decimos, ¿verdad? Importantísimo lo que es la parte de la actividad física, siempre, inclusive los pacientes que no hacen ejercicio durante los 30, 40, 50 años, cuando llegan a los 60 años quieren hacer ejercicio y ya no pueden porque ya están en sarcopenia, porque ya están en debilidad muscular, entonces ya quieren hacer, ya tienen dolencia, por ende el paciente se complica aún más. Lo segundo, ya habíamos hablado anteriormente, la insulina es el tratamiento de oro para los pacientes diabéticos. Muchos tienen temor a la insulina porque hay mitos que algunas veces lo hemos hablado y realidades sobre la insulina, pero hoy en día la insulina es el mejor tratamiento para la diabetes. Evita complicaciones, evita el ingreso de pacientes a cuidados intensivos, evita complicaciones como las amputaciones, de tal manera que si el paciente o el médico le dice, ve, usted va a utilizar insulina, acéptela, de tal manera que se puedan mejorar. También están los medicamentos orales que pueden servir bastante para lo que es la parte de la diabetes, pero si el paciente no se controla con la alimentación y con medicamentos orales, probablemente ese paciente sea candidato a uso de tratamientos con insulina. Doctor, solamente reiterar un poquito la pregunta de la persona que había dicho sobre el 95. Dice de que ella se lo hizo un chequeo de glucosa en ayuno y estaba en 105, comenzó a hacer dieta y después cuidó su alimentación. Entonces dice que repite la prueba y le sale en 95. Ella pregunta que si es normal, pero si ya como suben esos valores y si sería un paciente diabético. Entonces el secreto que dijo ella es la dieta. Cambió el estilo de vida y mejoró su glicemia. Eso es lo que deben de hacer todos los pacientes que están en resistencia a la insulina y todos los pacientes que están en prediabetes. Cambiar el estilo de vida, su glicemia vuelve a su normalidad y el paciente se libera de la diabetes. Perfecto, doctor. Sus últimas recomendaciones, aunque sé que a lo largo de la entrevista pues hemos tratado de hablar un poquito de la importancia de la prevención, pero por supuesto que las personas estén ahí pendientes de su salud y en este caso el nivel pues de glucosa en la sangre. La única recomendación que voy a dar, si eres del 50% de los pacientes diabéticos que aún no se han sido diagnosticados, visite a su médico, visite la unidad de salud, visite el laboratorio, hágase su muestra de glucosa en ayuna, hágase su hemoglobina glicosilada para diagnosticar tempranamente la enfermedad y así evitar complicaciones como las que hemos mencionado. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Porque hay varias personas que lamentablemente no pudimos leer todos sus mensajes por el factor tiempo, pero sí que ellos puedan consultarle a usted de manera directa, porque es importante que estén ahí pendientes. Sí, el teléfono aparece en pantalla, el 8693-4832, estoy ubicado en la colonia El Periodista, de la Plaza Julio Martín una cuadra arriba, o meramente de la cancha en media al lago una cuadra abajo, o en horarios de atención corridos diarios de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, incluyendo sábado y domingo, previa cita. Ahí podemos hacer la muestra en ese momento de glucosa y determinar si el paciente está o no está propenso a padecer de diabetes. Muchísimas gracias, doctor Javier Bravo, por toda esa información y a ustedes que nos escribieron a través de nuestras redes sociales para dejar ahí su consulta. Lamentablemente por el tiempo no podemos darle lectura a todos, pero agradecemos que ustedes también estén muy preocupados por su salud. Nosotros así hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de Acción Directa.